Buenos días, jóvenes y señoritas. No sé si me logran escuchar. Muy buenos días con todos. Hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Profesora, buenos días. Buenos días. Mientras tanto, voy a ir compartiendo mi pantalla. Estoy compartiendo ya mi pantalla, jóvenes y señoritas. Espero que logren visualizar. Esperamos ya un minuto para poder dar inicio con la clase. Ahora sí vamos a dar inicio ya con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Vamos a continuar con el área de razonamiento matemático. El tema que se va a aprender el día de hoy referido a relojes. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Bueno, en esta oportunidad, antes de empezar, no vamos, como bien saben, damos algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase que se va a ir realizando el día de hoy. En segundo lugar, ustedes tienen que ir participando, así es que para ello ya tienen la última semana de participación. Como en las clases anteriores les indicaba, la nota va a ser incluida de sus participaciones. Para ello hay que participar si en caso están ingresando con otros datos personales, indiquen a través del chat y en el grupo donde ustedes se encuentren. Y para ello pues tienen que ir activando el micrófono o también pueden ir escribiendo a través del chat. Tercer lugar, la recomendación es que ustedes tienen que ir anotando, ¿no?, todo lo relacionado con el tema que se va a realizar el día de hoy, porque a veces la mente es frágil y nos podemos ir olvidando. Y aparte también, quizás no vamos a encontrar tal cual como nos indica en el módulo, ¿no? Por algo estamos en el aula virtual para poder ir aprendiendo muchas cosas más. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Relojes. Quisiera, ¿no?, alguna participación de cada uno de ustedes, ¿no? ¿A qué se refiere relojes? ¿Tienen alguna idea a qué se refiere relojes? Bueno, si no hay ninguna participación, vamos a ir continuando. Definición de relojes. Los relojes y su utilidad, o sea, para la medición del tiempo, son motivo de una gran variedad de problemas y acertijos.
del cual estamos viendo, ¿no? En este caso, un reloj circular, ¿no? Donde la letra H es la hora, el M es el minutero, el alfa es el ángulo formado por las agujas del reloj, quiere decir, pues, no, que está formado por el horario y el minutero. En este caso, en el tema de relojes, vamos a ir trabajando o utilizando un reloj circular, ¿no? Para lo cual, pues, vamos a ir a aprender también, ¿no? A ir a encontrar cuánto es el ángulo que va formado, ¿no? Y aparte también vamos a ir viendo lo que son los adelantos y atrasos, ¿no? Porque siempre suele ocurrir adelantos y atrasos de un reloj. Tener en cuenta. En una hora el minutero recorre 60 divisiones, es decir, 60 minutos, luego se obtiene. Es lo que está ahí indicándonos. Todo lo que se va expresando en lo anterior quiere decir que una hora es igual a 60 divisiones, igual a 60 minutos, igual a 360 grados. También podemos ir indicando que una división es igual a un minuto, igual a 6 grados. En una hora, o sea, el horario recorre, dice, 5 divisiones, que es equivalente a 30 grados, de donde se tiene la siguiente relación. En este caso nos va a ir indicando lo siguiente. O sea, la relación del recorrido del horario y el minutero, ¿no? En una hora el horario, dice, recorre 5 divisiones y el minutero 60 divisiones, de donde se va a obtener lo siguiente. El horario se va a dividir entre el minutero, igual a una hora, entre 12 minutos. Quiere decir que el horario recorre la 12ª parte de lo que recorre el minutero. 4. Campanadas e intervalos. Estar atentos en esta parte referida a las campanadas e intervalos para tener en cuenta, ¿no?, cómo se va obteniendo la solución de los ejemplos que vamos a ir viendo más adelante. En el caso, ¿no?, de problemas, o sea, con campanadas, se deben resolver con los intervalos entre estas, ya que el intervalo mide el tiempo entre cada campanada. Estamos observando, en este caso, el tiempo. También observamos que una campanada, ¿no? Tenemos una campanada, 2 campanadas, 3 campanadas, 4 campanadas, 5 campanadas y así sucesivamente hasta n campanadas, del cual, para poder ir obteniendo el intervalo, vamos a encontrar que de una campanada y 2 campanadas vamos a encontrar un intervalo. Ahora, de una campanada hasta la tercera campanada ya vamos a encontrar 2 intervalos. Y así sucesivamente vamos a ir viendo, teniendo en cuenta que vamos a observar, o sea, los intervalos de tiempo que se va a ir teniendo. Para poder obtener, en este caso, el número de intervalos de tiempo, estamos observando, ¿no?, la siguiente fórmula donde nos indica lo siguiente, que el número de campanadas, vamos a ir restando menos 1. Suponiendo hay 5 campanadas, lo restamos menos 1, obtendríamos 4 intervalos de tiempo. Además, el tiempo total va a ser igual a ¿quién? A la duración de un intervalo multiplicado por el número de intervalos. Eso siempre en cuando nos va a ir pidiendo, pues, no el tiempo total. Estas 2 fórmulas que acabo de indicarles son muy importantes para poder ir obteniendo, ¿no?, en este caso, el número de intervalos de tiempo y también el tiempo total. O puede ser también, en este caso, nos pueda preguntar quizás número de intervalos, ¿no? Ya depende del ejemplo, de qué manera nos estén preguntando. Pero estas 2 fórmulas ustedes tienen que ir aprendiendo para que puedan desarrollar los ejemplos. Para poder entender, vamos a ir viendo un ejemplo.
Nos dice lo siguiente. Un reloj dice da 6 campanadas en 25 segundos. ¿En cuánto tiempo dará 18 campanadas? Es lo que nos está preguntando, ¿no? En este caso, nosotros debemos de utilizar las dos fórmulas anteriores que se ha ido viendo, pero en primer lugar, pueden realizarlo de manera gráfica, ¿no? De ir ubicando cuántos intervalos de tiempo se va a tener en 6 campanadas. O también hallando el número de intervalos que nos dice 6 campanadas, la fórmula es la siguiente, que el número de intervalos de tiempo es igual al número de campanadas menos 1. El número de intervalos de tiempo es igual a ¿quién? Al número de campanadas, en este caso es 6, menos 1. Vamos a ir obteniendo que el número de intervalo de tiempo es igual a 5. Eso quiere decir, pues, en 6 campanadas hay 5 intervalos de tiempo. En este caso, ¿no? Ya hemos encontrado, o sea, la primera parte recién. ¿Para qué hemos encontrado? Es que en la otra fórmula, o sea, en este caso vamos a hallar la duración de 5 intervalos. La fórmula dice, el tiempo total es igual a la duración de un intervalo y el número de intervalos. Como bien sabemos, el tiempo total nos indicaba que era 25 segundos y el número de intervalos, en este caso vamos a encontrar de 5. Y la duración de un intervalo es lo que no lo sabemos. ¿Para qué vamos a encontrar la duración de un intervalo? Para poder utilizar en la siguiente pregunta, porque tan solo, me lo voy a retroceder, porque acá tan solo nos dice en cuánto tiempo dará 18 campanadas. ¿En cuánto tiempo? ¿No? Para ello es lo que vamos a tener que encontrar la duración de un intervalo, ¿no? Y acá hemos sacado como dato, para lo cual vamos a reemplazar en la fórmula, tiempo total que vale 25 segundos es igual a la duración de un intervalo que no lo sabemos, y el número de intervalos que acabamos de encontrar que era 5. El 5 va a pasar a dividir, que sería 25 segundos entre 5 es igual a la duración de un intervalo, y 25 entre 5 nos sale 5 segundos, que quiere decir que la duración de un intervalo es igual a 5 segundos. Nuevamente vamos a utilizar las dos fórmulas. El primero, para poder encontrar cuántos intervalos de tiempos hay en 18 campanadas. Y la fórmula dice lo siguiente, que el número de intervalos de tiempo va a ser igual al número de campanadas menos 1. Como bien sabemos, hay 18 campanadas, o sea, el número de campanadas es 18 y lo voy a restar menos 1. Voy obteniendo que es 17. Ahora, hallando la duración de 17 intervalos, la fórmula dice lo siguiente, que el tiempo total es igual a duración de intervalo y número de intervalos. Hemos encontrado en este caso el número de intervalos de tiempo, que vale 17, y la duración de un intervalo es igual a 5 segundos. Reemplazamos, el tiempo total va a ser igual a 5 segundos multiplicado por 17, eso de ahí nos sale 85 segundos. O sea, el tiempo total es 85 segundos. Quiere decir que en 18 campanadas el tiempo total va a ser 85 segundos. Porque en el anterior nos indicaba que 6 campanadas, ¿no? El tiempo, pues, ¿cuánto es? 25 segundos. Ahora hemos encontrado que en 18 campanadas el tiempo total es 85 segundos. Y eso sería la respuesta. Hay que darnos cuenta que en este caso estamos utilizando, o sea, 2 veces las mismas fórmulas, ¿no? Encontrando, en este caso, la fórmula del número de intervalo de tiempo y tiempo total. 5, tiempo transcurrido y tiempo que falta transcurrir. Se debe tener en cuenta lo siguiente. Bueno, acá vamos a ver a través de un esquema, más adelante vamos a ir viendo cómo se va planteando a través de una fórmula.
En primer lugar, tener en cuenta que un día equivale a decir 24 horas. Estamos observando, ¿no? Va a empezar de 0 horas y va a llegar hasta 24 horas. Acá que encontremos, o sea, la hora correcta que sea X, entonces el tiempo transcurrido va a ser X menos 0. O sea, este es mayor, pues, ¿no? Como es mayor, lo voy a restar menos 0 y ese es igual a X, el tiempo transcurrido. Ahora, el tiempo que falta por transcurrir va a tener que ser lo siguiente. O sea, tengo acá el 24 y voy a restar menos X. Eso es el tiempo que falta. En el método práctico, o sea, para calcular el ángulo que forman las agujas del reloj, tenemos lo siguiente. Espera un momentito. Ahí más adelante, esto está adelante y atrás. En este caso, no es un método práctico para poder calcular el ángulo que van a formar las agujas del reloj. Tenemos el caso 1, cuando el horario adelanta al minutero. Tenemos acá que el ángulo alfa es igual a menos 11 medios multiplicado por minuto más 30 horas. En el caso 2, cuando el minutero adelanta el horario, vamos a tener que el ángulo alfa es igual a 11 medios multiplicado por minutos menos 30 por h. Ustedes comparan ellos dos, o sea, la fórmula es lo mismo. Lo único que varía son en los signos. Acá tengo menos y más. Acá está más y acá está menos. Teniendo en cuenta que cuando el horario adelanta el minutero, el 11 medios, o sea, va a tener que ser negativo, ¿no? Y ahí el horario va a tener que ser positivo. Y si el minutero adelanta el horario, en el minutero, o sea, va a tener que ser positivo y el horario va a tener que ser negativo. O sea, la fórmula es la misma, lo único, como vuelvo a repetir, está modificando, cambiando tan solo en los signos. Para poder entender mejor, vamos a ir viendo los ejemplos. 1. ¿Qué ángulo forman las agujas del reloj a las 4:40? Veamos en la resolución. Ahí tenemos el reloj, nos dice a las 4:40. ¿Para qué estoy graficando, jóvenes y señoritas? Para que ustedes se den cuenta si el horario adelanta al minutero o el minutero está adelantando al horario. Para eso ustedes van a tener que graficar. Yo quizás diré de manera directa, los haber indicado, no utilizamos esta fórmula. No, es que ustedes tienen que comprender y entender, ¿no? ¿Cuál de los dos casos van a tener que utilizar? O sea, me refiero a cuál de esas dos fórmulas que se ha ido viendo en el anterior se van a tener que utilizar. Entonces, para ello se va a tener que graficar. Pero si yo ya domino, entiendo, ya no es necesario graficarlo. De manera directa ya tienen que ir utilizando la fórmula. En este caso, voy a tener que graficar para que me puedan lograr entender. Nos está diciendo que ya son las 4:40, o sea, 4 va a estar pues entre 5 y 4 se refiere el horario, pues, ¿no? Que se va observando el horario, que es más pequeño. Ahora, 40 va a marcar al número 8. Ese es el minutero. Ahora, nos está preguntando ese ángulo. ¿Qué ángulo forman las agujas del reloj a las 4:40? Por eso le considera el ángulo alfa. En este caso, estamos observando, bueno, acá tengo el horario, el minutero. ¿Qué está sucediendo? El minutero ha adelantado ¿a quién? Al horario. Entonces, como el minutero ya pasó al horario, empleamos la siguiente fórmula, que sería alfa es igual a 11 medios multiplicado por minuto menos 30 multiplicado por hora. Teniendo en cuenta que el minuto vale 40 y la hora pues vale 4. Reemplazamos. Alfa va a ser igual a 11 medios multiplicado por 40 menos 30 por 4. Continuando con el desarrollo,
vamos a decir lo siguiente, sacamos su mitad de 40, que sería 20. Dividido, 2 entre 2 es 1. 11 entre 1 es 11 multiplicado por 20, menos 30 por 4 sale 120. Ahora desarrollamos la multiplicación. 11 por 20 sale 220, menos 120. Entonces estamos encontrando que el ángulo alfa es igual a 100 grados. Y eso sería la respuesta. No sé si tienen alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas. No, profesora, no hay ninguna duda para mí. Muy bien. Vamos continuando con otro ejemplo. Tenemos ahí dos. Nos dice, ¿qué ángulo forman las manecillas de un reloj a las 3:10? Veámoslo en la resolución. Nuevamente igual voy a ir graficando. Indicando en este caso, como es las 3, más o menos recién va a pasar del número 3, ¿no? O sea, el horario. Ahora, como es 10, va a marcar al número 2. Y ese es el ángulo que nos está pidiendo encontrar. Entonces, como el horario, en este caso estamos observando también que el horario adelanta al minutero, empleamos la siguiente fórmula, que sería alfa es igual a menos 11 medios multiplicado por minuto más 30 horas. Como bien sabemos, el minuto es 10, el horario pues es 3. Entonces vamos a tener que el ángulo alfa va a ser igual a menos 11 medios multiplicado por 10 más 30 por 3. Lo que se ha realizado a continuación es que la mitad de 10 se ha sacado, que sería 5, y la mitad de 2 es 1. Entonces 11 entre 1 es 11 multiplicado por 5 más 30 por 3 vale 90. Multiplicando menos 11 por 5 sale menos 55 más 90. ¿Qué operación se realiza ahí, jóvenes y señoritas? ¿La suma o la resta? Tengo menos 55 más 90. Cuando ustedes tienen, ¿no? En este caso, diferentes signos, un positivo, un negativo, o un negativo y un positivo, o sea, cuando tienen dos números que tengan diferentes signos, nunca deben de olvidarse que se realiza la operación de la resta. Se hace la operación de la resta, entonces quiere decir que ustedes van a restar, ¿quién? Del número mayor, que es 90 grados, ¿con quién? Con 55. Diré con 90 y menos 55. Restamos 10 menos 5, no puedo, me prestaría 10 unidades del número 9. En este caso ya se va a convertir acá 10, porque es 10 más 0 va a ser 10. Y en este caso el número 9 me va a quedar número 8. Sería 10 menos 5, vale 5. Y 8 menos 5, 3. En este caso sale 35. Ahora, después que hayan restado, ustedes tienen que considerar el signo del número mayor. ¿Quién es mayor? Pues 55 o 90. Mayor es 90. ¿Qué signo tiene? Tiene signo positivo. Entonces, por lo tanto, alfa es igual a 35 grados. Eso de ahí no deben de olvidarse ustedes, jóvenes y señoritas. Cuando tengan diferentes signos, ¿no? Dos números cuando tengan diferente signo, por más posición diferente que se encuentre, tienen que hacer la operación de la resta. Hubiera sido más fácil si les indicaba así. 90 menos 55. Ahí sí, rapidito, que seguro hubieran respondido. Ahí se hace la resta, profesora. Pero si están observando, es lo mismo, ¿no? Está cambiándose de posición nada más, porque el número 90 tiene su signo positivo. No sabemos si vamos a restar o vamos a tener que sumar. Igual, ambos
se tiene que restar. Se hace la operación de la resta, pero esa resta tiene que ser del número mayor menos el número menor. Siempre nos han ido indicando, ¿no? Que se hace en los colegios. Esto era más fácil cuando nos indicaban, pues, del número mayor con el número menor restamos. Ahí sale 35. Y no sabíamos si era positivo o era negativo. ¿Por qué motivo sale positivo? Porque quizás sale negativo, ¿no? Entonces ustedes tienen que recordar esas operaciones. Y ambos, en realidad, se hace la operación de la resta, pero teniendo en cuenta que tiene que ser del número mayor menos el número menor. Entonces, ¿qué pasaba acá? Mira, acá tenemos, primero empieza número menor, luego número mayor. Por eso acá yo he tenido que ordenar del número mayor a restar con el número menor. Luego al final tienen que considerar el signo del número mayor. Si en caso por ahí ustedes quizás puedan tener un número que les salga negativo, por ejemplo, menos 10, y otro que tengan menos 20, por ejemplo. ¿Qué operación van a hacer? ¿Van a restar o van a tener que sumar? En este caso, tienen que sumar, pero manteniendo el mismo signo. Si en ambos tiene negativo, o sea, su resultado les va a salir negativo, pero suman. ¿Cuánto es 10 más 20? 30. Quizás es más fácil cuando nos dicen así, 10 más 20. Eso sí, vale 30. Ahí sale 30, pero no explicamos por qué razón o por qué motivo está saliéndonos signo positivo. Es que ambos, tanto el número 10 en realidad tiene signo positivo, que no está escrito. Ambos tienen signo positivo, por eso se pone acá positivo, y sumamos, pues 10 más 20 es 30. Pero cuando es positivo ya no es necesario ir escribiendo. Por eso de frente indicamos que vale 30. Esas cositas, pues nosotros ya tenemos que ir sabiendo. Voy a continuar. Adelantos y atrasos. Ahí vemos el esquema, en este caso, para poder encontrar lo que son los adelantos y atrasos. Cuando queremos saber, o sea, la hora real, vamos a tener que realizar o decir lo siguiente, pues no, la hora retrasada más el atraso total, vamos a encontrar la hora real. Otro también va a ser que con la hora real vamos a restar menos el adelanto total, vamos a encontrar la hora adelantada. O también podemos decir que la hora adelantada lo voy a restar menos, o sea, menos el adelanto total, encuentro la hora real. Otro también voy a decir la hora retrasada, lo voy a sumar más el atraso, encuentro la hora real. O sea, guiarnos de las flechas que nos van indicando, ¿no? Quizás un poco se trata de confundir o equivocar, para ello vamos a ver más, o sea, de acá vamos a verlo, ¿no? Nos va a ir indicando de qué manera se van a encontrar lo que son los adelantos y atrasos. O sea, son situaciones en las cuales como consecuencia de un mal funcionamiento, o sea, del reloj, este sufre adelantos y atrasos respecto a la hora que indica un reloj de funcionamiento normal. Cuando el reloj se está adelantando, para ponerlo en la hora correcta se debe retroceder el adelanto. Ahí tenemos la fórmula. Nos dice lo siguiente, que la hora correcta va a ser igual a la hora marcada menos el adelanto. Otro vamos a tener cuando el reloj se está atrasando, o sea, para ponerlo a la hora correcta se debe agregar el atraso. Lo que quiere decir es lo siguiente, la hora correcta va a ser igual a la hora marcada más el
atraso. Estas dos fórmulas son muy importantes que ustedes tienen que conocer. Si les indica, se adelantó un reloj, entonces utilizar la primera fórmula, que la hora correcta es igual a la hora marcada menos el adelanto. O si no, la hora correcta es igual a la hora marcada más el atraso. Estos dos fórmulas son muy importantes que ustedes tienen que conocer, tanto de adelantos y atrasos. Veamos, ¿no? En los ejemplos, tenemos el primer ejemplo, nos dice lo siguiente. El reloj del colegio dice se adelanta 3 minutos cada 2 horas. ¿Cuánto se adelantará al cabo de 18 horas? Veamos en la resolución. En primer lugar, tenemos que formar en este caso o tener en cuenta cuántos, o sea, minutos se va a tener que adelantar, ¿no? Ese reloj. Entonces, teniendo en cuenta adelanta y la hora, tenemos lo siguiente. Se adelanta, dice, ¿cuánto? 3 minutos. Cada 2 horas. Ahí está. Lo que nos pregunta es, ¿no? ¿Cuánto se adelantará al cabo de 18 horas? Bueno, no sabemos. Tenemos ahí X minutos y ahí vamos a tener en cuenta las 18 horas. Vamos a formar nuestra ecuación, donde X va a ser igual a quién, 3 minutos se va a multiplicar con 18 y luego lo vamos a dividir entre quién, entre 2 horas. Donde se van a ir simplificando, en este caso tengo acá hora, y hora se va a simplificar. Luego, multiplicamos, 3 por 18 sale 54 minutos dividido entre 2. Y 54 dividido entre 2 nos sale 27 minutos de adelanto. Quiere decir, ¿no? En este caso se está adelantando 27 minutos en 18 horas. Esa es la forma que debemos de tener en cuenta. Pero, ¿qué pasaría si en caso, ¿no? Nos preguntara cuál es la hora marcada? Quizá nos puede ir indicando también, o sea, puede ir agregándose más preguntas en un solo, en este caso en un solo ejemplo, ¿no? Para lo cual, pues, en primer lugar, ustedes tienen que saber encontrar, ¿no? Los minutos de adelanto y atraso. Para ello, pues, les va a indicar, ¿no? Suponiendo un dato más, les va a indicar, o sea, puede ser adelanto, quizás atrasos, o sea, la hora que puede estar marcando en ese momento. Pero principalmente ustedes tienen que saber cómo se está obteniendo el adelanto. El atraso también es lo mismo, o sea, se va a tener que plantear muy similar, les va a decir, pues, si atrasa tantos minutos, ¿no? Quizás en la hora también tantas horas, sí les va a indicar. Y para ello, pues, ustedes tienen que saber de qué manera en este caso está desarrollando también, ¿no? Lo que tanto el adelanto. Atraso también igual, acá va a cambiar nada más atraso. Para poder entender mejor todo lo que se va indicando, vamos a ir viendo los ejercicios de aplicación, ¿no? Hasta el momento hemos ido viendo todo lo relacionado con lo que es la parte teórica, encontrando pues todo respecto a lo que son los ángulos, luego los atrasos, adelantos, ¿no? Esos son los más principales que se va a tener que utilizar para el desarrollo de los ejercicios. Tenemos acá el primer ejercicio, nos dice lo siguiente. A las 10 horas con 20 minutos dice, ¿qué ángulo forman las agujas de un reloj? Tenemos ahí la resolución. En primer lugar, no hay que tener en cuenta, yo les indiqué, si en caso yo no sé si voy a utilizar el caso 1 o caso 2, caso 1 es cuando el horario adelanta el minutero y el caso 2 es cuando el minutero adelanta el horario. Entonces vamos a ir dibujando o graficando lo que es el reloj. Nos dice 10 horas, ahí está, 10 horas con 20 minutos, está marcando. Nos está pidiendo ese ángulo que van a formar, ¿no? El ángulo. ¿Por qué la parte inferior? Es que por esa parte está pasando así.
el horario. No vayan a decir por qué no lo puso quizás en la parte superior el ángulo. Lo que sucede es que viene de acá, va a venir pues el horario, ha venido todo por acá, ha llegado hasta las 10, ¿no? Y nuevamente empieza de acá, va a venir ¿quién? El minutero. Por eso es este ángulo que se va a tener que hallar. Las agujas, ¿no? Del reloj que está formando ese ángulo. Entonces estamos observando cómo el horario adelanta al minutero, empleamos la siguiente fórmula. Que alfa es igual a menos 11 medios multiplicado por minuto más 30 horas. Vamos a ir reemplazando. Acá el horario es igual a 10. Y el minutero es igual a 20. Entonces vamos a decir lo siguiente, que alfa va a ser igual menos 11 medios multiplicar por minuto, que sería 20, más 30, serán ese más 30 multiplicado por 10, porque la hora vale 10. Luego debemos sacar su mitad de 20, que en este caso saldría 10. Mitad de 2, 1. Alfa es igual a menos 11 multiplicado por 10 más 30 por 10, que sería 300. Alfa va a ser igual, menos 11 por 10 sería menos 110. Lo vamos a sumar más 300. ¿Qué operación voy a realizar ahí, jóvenes y señoritas? Tengo menos 110 más 300. La operación de la resta, que sería 300 menos 110. 0 menos 0, 0. Bueno, 0 menos 1 no puedo restar. Me voy a prestar del número 3, que en este caso me va a quedar 2, y acá se va a convertir en 10. O sea, me presto 10. 10 menos 1, 9. 2 menos 1, 1. Está saliéndonos 190 grados. Y eso sería la respuesta. Sería la respuesta de la solución que se va obteniendo. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí, jóvenes y señoritas? Vamos continuando. Otro ejercicio. Dice, un reloj da 2 campanadas en 1 segundo. ¿Cuánto tiempo se demorará el reloj para dar 12 campanadas? Veamos en la resolución. Ya les indiqué, podemos hacer de manera gráfica, ¿no? Nos habla de 2 campanadas. O sea, como dato en sí tenemos que un reloj da 2 campanadas en 1 segundo. Pero queremos saber en cuántos, o sea, segundos va a tener que dar 12 campanadas. Para lo cual
primer lugar, tenemos que encontrar el intervalo, ¿no? En este caso, el número de intervalos. En primer lugar, se tiene que encontrar. Luego vamos a tener que encontrar la duración, o sea, de un intervalo. Para lo cual, pues, de manera gráfica, en primer lugar, se está encontrando que una campanada, dos campanadas. ¿Cuántos intervalos encontramos? Encontramos un intervalo. Si en caso se olvidaron, ¿no? De manera gráfica, lo pueden hacer también utilizando la fórmula, hallando el número de intervalos, que tenemos acá dos campanadas, y la fórmula dice lo siguiente, que el número de intervalos de tiempo va a ser igual a ¿quién? Al número de campanadas menos 1. Y el número de intervalo de tiempo es igual a ¿quién? A 2 menos 1. Y el número de intervalo de tiempo es igual a 1. Luego vamos a tener que hallando la duración de un intervalo. El tiempo total sí sabemos, nos está diciendo, voy a retroceder. ¿Cuánto nos está diciendo? Un segundo. No nos indican ahí en nuestro ejercicio. Esa parte recién, o sea, esta parte recién estoy desarrollando. Luego recién voy a desarrollar de la pregunta. Acuérdense que son 12 campanadas. Hallando la duración de un intervalo, o sea, la fórmula es tiempo total es igual a duración de un intervalo, número de intervalos. Tiempo total nos dice que es un segundo. Número de intervalos hemos encontrado que es un intervalo. Ahora, duración de un intervalo no lo sabemos cuánto va a tener que durar ese intervalo. Entonces vamos reemplazando. Un segundo va a ser igual a la duración de un intervalo multiplicado por 1, porque 1 es el número de intervalos que se ha encontrado. Un segundo, este 1 se va a pasar a dividir duración de un intervalo. Estamos encontrando que la duración de un intervalo va a ser igual a un segundo. Recién estamos encontrando, o sea, la duración de un intervalo. Quiere decir, pues, lo siguiente, que en dos campanadas está, en este caso, el tiempo total, tenemos un segundo y la duración de un intervalo es un segundo también. Bueno, coincidentemente nos está saliendo lo mismo, ¿no? Pero no necesariamente va a salir los mismos valores. Continuamos, ahora sí, con la pregunta. En la pregunta nos decían 12 campanadas, ¿cuántos tiempo total va a tener que ser? Entonces, en primer lugar, hallando el número de intervalos en 12 campanadas, y el número de intervalos de tiempo es igual al número de campanadas menos 1. Y el número de intervalos de tiempo es igual a ¿qué? Número de campanadas, que es 12, lo voy a restar menos 1. Obteniendo en este caso el número de intervalos de tiempo es igual a 11. Ahora, nuevamente vamos a tener que utilizar, o sea, la fórmula para hallar la duración de 11 intervalos, porque acá ya hemos encontrado que es 11 intervalos. El tiempo total va a ser igual a la duración de un intervalo multiplicado por el número de intervalos. El tiempo total, bueno, no lo sabemos. El número de intervalos es igual a 11 y la duración de un intervalo hemos obtenido ya en la anterior, que era un segundo. Vamos a reemplazar. El tiempo total va a ser igual a un segundo multiplicado por 11. Entonces vamos a tener que el tiempo total va a ser igual a 11 segundos. Ahí recién va a tener que ser la respuesta. O sea, lo primero que vamos obteniendo, en este caso, es para poder saber la duración de un intervalo. ¿No? Es primera parte que vamos utilizando para poder saber la duración de un intervalo. Si ya saben la duración de un intervalo, luego lo que nos queda es ir reemplazando, ¿no? En la fórmula, pero ya teniendo en cuenta que en este caso ya van a ser 12 campanadas. No sé si tienen dudas hasta ahí, jóvenes y señoritas. Claro, profesora.
Ya nos vamos continuando. Otro ejercicio. El tercer ejercicio nos dice, ¿no? Un reloj se atrasa 12 minutos cada 6 horas. Ahora son las 10 p.m. y hace 18 horas dice que se está atrasando allá la hora correcta. En este caso, hay que tener en cuenta, ¿no? Ya nos habla de atrasos. Entonces, para la resolución, en primer lugar, vamos a tener que encontrar el atraso, ¿no? En primer lugar, este dato que ustedes tienen, que les indica 10 p.m., lo vamos a utilizar todavía para el final. Lo primero que vamos a ir utilizando es que 12 minutos cada 6 horas, o sea, se va atrasando. Por eso acá le he puesto 12 minutos, se atrasa 6 horas. Y otro nos dice, hace 18 horas, ¿no? Se está atrasando, nos dice. Entonces, quiere decir que debajo de este 6 horas vamos a poner 18 horas. Y no sabemos cuántos minutos se va a tener que atrasar. Para ello, ¿no? Vamos a tener que ir planteando, o sea, primero el X, luego que se hace este 12 se va a multiplicar con el 18 y luego lo vamos a dividir entre 6. Por eso hoy tenemos acá que X es igual a 12 minutos multiplicado por 18 horas dividido entre 6. En realidad lo que se está haciendo es esto, jóvenes y señoritas, la multiplicación en aspa, del cual, o sea, se está multiplicando el 12 por 18 y ese es igual a ¿quién? A 6 por X. Pero como este es número, entonces va a pasar a dividir al otro lado, que sería 12 por 18 dividido entre 6. ¿Igual a quién? A X. X. Y esto es lo mismo decir acá. Primero puedo decir X es igual a 12 minutos multiplicado por 18 horas dividido entre 6 horas. O sea, este procedimiento que estoy teniendo ya no lo he escrito. Pero hay que tener en cuenta que se va realizando de esa manera. Por eso el 12 por 18 se multiplica y lo dividimos entre 6. Es lo que estoy realizando. Luego ya nos queda pues realizar, o sea, lo siguiente, ¿no? Pueden hacer 12 por 18, lo van a multiplicar, luego lo van a dividir entre 6. O también pueden ir simplificando. Bueno, en este caso, primero la hora, se van a simplificar, luego saco su sexta de 18, que sería 3, y su sexta, o sea, 6 entre 6 es 1, y 18 entre 6 vale 3. Multiplico 12 por 3 es 36 minutos de atraso. Estamos teniendo en este caso, ¿no? El X nos ha salido 36 minutos de atraso en 18 horas lo que se está realizando. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, ¿no? Lo principal es que ustedes tienen que recordar lo que va indicando, ¿no? En respecto a lo que es el atraso. Ahora sí, si ustedes se dan cuenta, yo les indiqué que no estamos utilizando, ¿no? En los datos no estamos utilizando, o sea, los datos todavía de quién, de 10 p.m. Como bien saben, o sea, en matemática tenemos que ir utilizando todavía todo.
Profesora. No se escucha nada, profesora. Ahora sí me escuchan. Ahora sí se le escucha, Ya. profesora. Les estaba indicando que, o sea, 10 p.m. vamos a ir utilizando recién, ¿no? Entonces, quiere decir, como nos pide hallar la hora correcta, lo que tenemos que utilizar es la fórmula, la hora correcta va a ser igual a la hora marcada más el atraso. Teniendo en cuenta que la hora correcta es lo que vamos a tener que encontrar, va a ser igual a ¿quién? La hora marcada nos está diciendo que es las 10 p.m. más el atraso que hemos obtenido 36 minutos. Entonces vamos a ir obteniendo 10 horas con 36 minutos. Entonces la respuesta sería que la hora correcta es 10 horas 10 con horas con 26 minutos. 36 minutos. Entonces nuestro reloj debería estar marcando las 10 horas con 36 minutos, pero ¿qué está marcando? No está marcando las 10 p.m. De esa forma se va a realizar, o sea, lo que es el atraso. Ya, para ir concluyendo el último ejercicio. Nos dice ya hace 60 horas que un reloj, dice, se adelanta 4 minutos cada 4 horas. ¿Qué hora señalará el reloj cuando sean en realidad las 6:48? Tenemos ahí en la resolución, igual manera, ¿no? Como ya nos habla adelante, entonces sería 4 minutos, nos indica que 4 horas. ¿Qué más? Ordenando. Nos habla también, en este caso, 60 horas, no sabemos. Por lo tanto, no sabemos cuántos minutos se está adelantando. Nuevamente, en realidad se hace en aspa, pero ¿quiénes? Nomás vamos a multiplicar 4 por 60, o sea, 4 minutos multiplicado por 60 horas, dividido entre ¿quién? Entre 4 horas. Entre 4 horas. Hora y hora se simplifica. Ahora lo que vamos a sacar es su cuarta. También su cuarta. 4 entre 4 es 1. 60 entre 4, vamos a dividir, ¿cuánto será? Ya nomás vamos a dividir, sería en este caso 1 por 4, 4. 6 menos 4, 2. Acá sería 20, 15. ¿No? En este caso 5 por 4 sale 20, por lo tanto nos está saliendo 15. O sea, 60 entre 4 es 15. 15. Acá sería 15. Multiplicamos 4 por 5, 20. Pongo 0, llevo 2. 4 por 1, 4 más 2, 6. Por eso acá está saliendo 60 minutos de adelanto. Quiere decir que 60 minutos se está adelantando en cada 60 horas. Entonces, como nos está diciendo la hora que está señalando, vamos a utilizar esta fórmula, donde está la hora correcta es igual a la hora marcada menos el adelanto. Teniendo en cuenta que la hora correcta, dices, las 6:48 minutos es igual a ¿quién? A la hora marcada menos 60 minutos. 60 minutos. Ordenando vamos a tener lo siguiente. Este 60 minutos va a pasar al otro lado a sumar. Por eso acá tenemos 6 horas con 48 minutos más 60 minutos. Y nunca debemos de olvidarnos pues que 60 minutos equivale a decir a una hora. Entonces, sumando 6 horas más 1 hora, vamos a obtener ¿cuántos? 7. 7 horas con 48 7 horas con 48 minutos. Entonces, la respuesta sería que la hora marcada es 7 horas con 48 minutos. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Para mí ninguna, profesora. Muy bien.
Hay que tener en cuenta y recordar las fórmulas que se han ido aprendiendo, ¿no? Primero, en este caso hemos estado viendo lo que eran los campanadas e intervalos, luego lo que son los ángulos y también tener en cuenta lo que son los adelantos y atrasos. Son muy importantes esas dos fórmulas, o sea, todas esas fórmulas que se ha ido viendo para poder desarrollarlo. Ya utilizamos, pues depende del ejercicio, ¿no? ¿Cuál de ellos vamos a tener que utilizar? Si es para poder hallar ángulo o quizás es adelanto o atraso. Es muy importante, ¿no? Conocer las fórmulas. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso por ahí si siguen teniendo alguna duda, me van a ir consultando para poder ayudarles con las dudas que puedan tener. Buen Hasta día, luego, profesora. Nos jóvenes. vemos.